El conocimiento ayuda a la humanidad. Cada día la ciencia y la tecnología llevan a nuevas formas de ver la vida y el futuro. Cada amanecer nos sorprende con algo nuevo para el hombre. Ecos de la ciencia, despertando curiosidad. Muy buenos días, mis amigos. Hoy día, lunes 29 de marzo, en Ecos de la Ciencia, despertando curiosidad, Radio Ecos de Cayambe, 1470 kilohertz. Y esta vez con un amigo ya de la casa, pues no es la primera vez que le tenemos aquí. Y queremos ahora tratar con el economista Diego Palacios el tema del neopopulismo en Ecuador y cómo se lo combate. Él es un profesional graduado de economista en la Universidad Católica del Ecuador, con una maestría en la Universidad Estatal de la Florida y su experiencia de cerca de 30 años en Naciones Unidas. Ahora él está participando en una iniciativa ciudadana, el Movimiento por la Convergencia de nuestro Ecuador, y de eso vamos a conversar. Buenos días, Diego, un gusto tenerte. Y pues empecemos entendiendo y que nos expliques un poquito qué es esto del populismo, qué significa populismo, para empezar entendiendo de qué se trata esta palabra. Muy bien, Francisco, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar nuevamente aquí, sobre todo para tratar un tema que coyunturalmente es muy importante para el Ecuador, dado que efectivamente el país se ve abocado a una elección, una segunda vuelta entre dos candidatos, y uno de ellos, por supuesto, es de corte populista. Bien, yo quisiera iniciar diciendo que el populismo realmente no es una ideología, como puede ser cualquier otra corriente política en el mundo. El populismo es fundamentalmente una forma de hacer política y es una forma de captar el poder. El populismo fundamentalmente tiene que ver digamos, varios elementos que configuran pues un régimen o una posición o un partido de carácter populista. Diciendo esto, además, que muchos partidos o muchas líneas políticas utilizan también algunos elementos populistas en su acción política, pero claramente hay, digamos, partidos que reúnen una serie de condiciones para llamarse partidos populistas o composiciones populistas. ¿Cuáles son estos elementos? En primer lugar, el hecho de que exista un líder carismático, ¿no es cierto? Un líder que sea reconocido y que realmente todo gira alrededor de ese líder. En segundo lugar, el populismo tradicional, clásico, digamos así, y después voy a explicar esa diferencia entre populismo clásico y neopopulismo. Comparten muchos elementos, pero hay elementos nuevos en el nuevo populismo o el neopopulismo. Es que hay una retórica de masas, es decir, el líder quiere llegar a las masas, quiere denunciar conflictos sociales, económicos. Hay un ataque normalmente en América Latina. Ese ataque ha sido a los ricos, a la oligarquía, a los poderes económicos del país. Adicionalmente, otro elemento fundamental tiene que ver con la movilización de las masas, concentración del pueblo en eventos, en reuniones que reúna a miles de personas, caravanas actualmente o en el pasado reciente, hace que efectivamente se configure, digamos, una base popular de apoyo a este líder carismático. En el pasado, en el populismo clásico, esas masas populares
eran trabajadores, campesinos, y en la actualidad eso se está desdibujando un poco y cubre muchas más clases en esa movilización de masas. Dos elementos adicionales que configuran este concepto del populismo es esa oferta, ese clientelismo, ¿no es cierto? La oferta de cosas a cambio de votos, la oferta de campaña a cambio de apoyos, esos bonos, ¿no?, económicos, o esas reformas que favorezcan a esos grupos o a esas masas, es parte de ese ofrecimiento populista que se hace. Finalmente, el tema en el pasado, en el populismo clásico, y voy a explicar a qué me refiero con populismo clásico, es que había obviamente el hecho de enaltecer esa cultura popular. Es la cultura del pueblo la que se enaltece, y eso el líder lo hace de una manera directa, ¿no es cierto? O sea, bailando o generando ocasiones en las cuales este líder populista se identifica plenamente con las masas, a través de la música, a través de signos, a través del lenguaje, etc. Ese es el populismo clásico, y ese es el populismo que hemos visto con variantes, por supuesto, no todos los elementos están presentes, hemos visto en varias oportunidades en América Latina y particularmente en el país. Paro ahí por si tengas alguna pregunta o alguna aclaración. Pero yo tengo ahí yo me pregunto, ¿por qué es malo el populismo? Si pues el líder carismático trata de acercarse, ofrecer al pueblo mejores cosas, ¿en dónde está mal? ¿Cuál es el problema con el populismo? Claro, esa es una buena pregunta y depende en general del contexto en el que el populismo se ve, ¿no es cierto? Porque han habido situaciones o gobiernos populistas que de alguna manera han podido justamente tener un impacto, digamos, en términos de incorporar, por ejemplo, a esas masas a la economía, a la actividad política, a la actividad social, han podido, digamos, en cierta medida responder a esas ofertas de clientelistas. Sin embargo, el contexto actual es un contexto mucho más difícil. Sabemos que ofertas populistas en situaciones de crisis económica son muy difíciles de cumplir. Entonces hay un uso utilitario de la gente, de las masas, del pueblo, a cambio de ofrecimientos que no pueden ser alcanzados, por un lado. Por otro lado, creo que el tema de utilizar siempre la denuncia, el conflicto, el ataque, eso de confrontar a ricos contra pobres, a largo plazo es muy malo para una sociedad, para una economía, porque genera un resquebrajamiento social muy grande que es difícil de subsanar en el tiempo, ¿no es cierto? Una sociedad fragmentada, dividida, una sociedad que efectivamente no logra superar esos conflictos de manera más civilizada, más democrática, lo que lleva finalmente es a situaciones más extremas en términos de la gobernabilidad. Y por otro lado, en el populismo clásico, realmente el líder populista no tenía un programa, es decir, simplemente era esta oferta de dádivas hacia la masa votante, al electorado, y tenía una muy poca capacidad de transformar. Ahora, eso en el populismo clásico, y estoy hablando, por ejemplo, de regímenes como el de Velasco Ibarra, por ejemplo, en los años 40, regímenes como el brasilero de Getúlio Vargas, o regímenes como el de Juan Domingo Perón en la Argentina. Sin embargo, en la actualidad, digamos, hay varias fases en este populismo que es muy interesante saber. Y en eso, entonces ahora cuéntanos por qué hablamos ahora del neopopulismo. ¿Cuál es la diferencia o en qué se diferencia con respecto al populismo clásico? Exactamente. Bueno, en el proceso histórico es interesante ver que el populismo en América Latina ha sido
ha permanecido por largo tiempo. Y eso puede decir que efectivamente en las sociedades se ha mantenido, digamos, esa desigualdad, ese conflicto de clase, esa falta de desarrollo que ha impedido que justamente esas masas, ¿no?, que ven en el populismo la única oportunidad de resolver estas limitaciones, sigan, digamos, sigan apoyándolos y no superen esa situación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En los años 60, 70, el populismo es muy fuerte en América Latina. Como ustedes saben y como tú sabes, hay una etapa de los años 80, las dictaduras, y nuevamente regresa después de las dictaduras militares el populismo que se puede denominar como un neopopulismo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la diferencia? En muchos casos, algunos de los líderes del populismo clásico se mantienen y regresan después de las dictaduras a seguir liderando, digamos, movimientos populistas en la región. Pero ¿cuáles son las diferencias entre el populismo clásico antes de las dictaduras y el neopopulismo? Uno es que hay una radicalización del discurso. Es decir, que tú ves a líderes populistas, los caudillos populistas realmente siendo mucho más violentos, más radicales en términos de lo que se debe hacer. Identifican mucho más claramente al enemigo, es decir, ya no es la oligarquía, los ricos, etcétera, sino son la banca, el sector privado, la prensa, etcétera, etcétera. Entonces hay una radicalización y una definición de los enemigos de manera mucho más puntual. Hay nuevas estrategias y esto también es clásico del neopopulismo. Hay mejor uso de la tecnología de la información y eso se ve claramente en la actualidad, es decir, las redes sociales, los trolls, por ejemplo, que se pagan para que ataquen a posiciones contrarias al neopopulismo, es mucho más claro. Hay el uso de referéndums, plebiscitos, ¿no?, de líderes populistas que en el pasado gobernaban, digamos, países sin problema, pero en el neopopulismo tú ves una actividad política, una actividad, digamos, diaria, ¿no?, de plebiscitos, convocatorias, referendos, etcétera, que a veces terminan incluso con los poderes legislativos en ese proceso. Hay el otro factor del neopopulismo es que los gobiernos neopopulistas están permanentemente en campaña electoral y mediática. Es decir, ese contacto entre el caudillo populista y el pueblo y sus bases es mucho más permanente, directa. Hay una especie de mecanismo para seguir recordando y atizando, digamos, estos esfuerzos justamente de definir al enemigo, de atacar, de radicalizar el discurso, etc. El otro elemento que es muy importante del neopopulismo es que es un movimiento antipolítica, es decir, desconoce todos los partidos políticos, es antiinstitucional, todas las instituciones no sirven, hay que refundarlas, hay necesidad de dejar de lado estas instituciones que son corruptas y que sirven a las élites y a las oligarquías. Eso es lo que define al neopopulismo y claramente podemos encontrar algunos de estos elementos en los líderes neopopulistas que surgieron en los años 80, pero yo diría sobre todo en los últimos años, donde efectivamente estos líderes están mucho más activos. En ese sentido, diría yo que por un tiempo, por ejemplo, Fujimori en Perú, un neopopulista diferente, decían, que vino con planes muy cercano, como tú describes, al pueblo y pues con muchos siempre definiendo enemigos y en permanente campaña electoral, pero la gran diferencia, decía, era que tenía un plan de gobierno específico y por un tiempo pues Perú le estaba yendo bien, terminó mal, pero un neopopulista que más o menos también parecido a Menem en Argentina.
y luego viene Chávez siguiendo este proceso parecido. Y por supuesto, nuestro presidente de 10 años, Correa. Entonces, ¿por qué es que estos neopopulistas, a pesar de venir con planes, además de todas las características de populistas que tú estás indicando, ya no son solamente, o al menos aparentemente, ya no son solamente ofrecimientos clientelares, pero ahora ya producen y dicen tienen un plan que va a llevar a mejores días a los países, pero en el caso que te estoy mencionando, los cuatro terminan fracasando. ¿Qué es lo que pasó Sí. a tu criterio? A ver, yo diferenciaría eh, también al neopopulismo más reciente, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas a Fujimori y mencionas a Menem, y realmente ese neopopulismo es un neopopulismo democrático, ¿sí? En cierta medida. Eh, Claramente, Menem y Fujimori adoptaron políticas económicas neoliberales que permitieron que sus economías se estabilicen y puedan crecer, fundamentalmente la peruana. Además, Perú salía de una situación muy complicada políticamente y también la democracia totalmente amenazada por el terrorismo de esos años, ¿no es cierto? Entonces, ese populismo, digamos, democrático que llega por medios democráticos y que mantiene las instituciones y que adopta políticas económicas que, digamos, eran probablemente necesarias, permitieron a esos populismos crecer. El problema es que el populismo intrínsecamente quiere permanecer en el poder, ¿no es cierto? Y es lo que pasó con Fujimori. Fujimori optó por una tercera presidencia, la ganó, pero evidentemente las bases sobre las que se fundaron ya no eran las bases tan sólidas y mucha gente alrededor de Fujimori realmente cometió muchos errores, corrupción, manejo de influencias, etcétera, etcétera. Yo creo que el caso de Perú es un caso muy particular. Entonces hay ese neopopulismo democrático que sí tiene un plan, que utiliza las instituciones que existen y que promueve, digamos, cierto tipo de desarrollo económico en base a una propuesta. Y en ese sentido, ¿dónde se ubica Rafael Correa? Ya, esa es una excelente pregunta. Te hablo del siguiente tipo de neopopulismo para completar el cuadro y te comento lo que pasa con Correa. Hay neopopulistas o neopopulismos militares, ¿sí? Que son los que se basan muchas veces en caudillos militares y que efectivamente difieren un poquito porque son ultranacionalistas, ¿no es cierto? Son autoritarios y son ultranacionalistas. Y estamos hablando, por ejemplo, del neopopulismo chavista, la gente de Ortega, por ejemplo, que realmente de Nicaragua, el neopopulismo de Ortega, que tienen ciertas especificidades que no existen en otros neopopulismos en la región. Y finalmente, Correa surge de alguna manera en una etapa en que podríamos hablar de una vertiente, digamos, del neopopulismo que se podría denominar de izquierda. Algunos los llaman carnívoros, que efectivamente, digamos, comparten todos los elementos del neopopulismo, pero adicionalmente tienen digamos, una propuesta que en teoría, ¿no? se asienta en una perspectiva mucho más de izquierda. Y por tanto, al ser de izquierda, se radicaliza mucho más ese discurso anti-Estado, antipartidos. Todos los partidos son partidos corruptos, las instituciones son gobernadas por las élites y por tanto
las instituciones tienen que cambiarse y adoptarse, digamos, según la perspectiva del neopopulismo, digamos, de izquierda, instituciones nuevas con mecanismos, entre comillas, de participación ciudadana. Y eso es justamente lo que nosotros hemos visto en el caso de Correa y de Evo, que son, digamos, los exponentes más claros de este neopopulismo carnívoro o de izquierda, que efectivamente se alinea mucho más con la izquierda latinoamericana y con la izquierda europea, si se quiere, ¿no? Eso es. Ese es donde se ubica el correísmo como una vertiente de ese neopopulismo. Ahora, un poco conversando sobre la coyuntura actual y próximos a la segunda vuelta electoral, hay dos vertientes, o al menos se escucha de un lado, de que pues el regreso del neopopulismo en el país se va a radicalizar y le va a poner en muy malas condiciones al Ecuador, hasta podría ir en la dirección que ahora está Venezuela. Mientras que en el caso del candidato Arauz, él más bien dice, no, esta radicalización no es verdad y en realidad lo que se requiere es darle una continuidad o al menos volver a las cosas buenas que hizo el presidente Correa en su época. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que tú crees al respecto? Mira, yo creo que en este momento Ecuador está pasando por una de las peores situaciones económicas de muchas décadas. Yo creo que la economía está paralizada, la pandemia también ha afectado mucho la actividad económica y lo que veo es que eso va a ser determinante justamente en esta elección. ¿Por qué? Porque el populismo y lo que estamos escuchando de Arauz es fundamentalmente un modelo económico que están proponiendo, que es un modelo que fundamentalmente quiere reactivar la economía desde el gasto público, ¿no es cierto? Eh, entonces, tú estás escuchando medidas de, digamos, un bono de $1,000 utilizando fondos o prestando fondos del Banco Central para 1 millón de personas. La necesidad de cerrar la economía ecuatoriana para que la industria pueda progresar y que no exista competencia externa. Es decir, es un modelo fundamentalmente estatista, ¿no? que basa la reactivación económica en el gasto del Estado. Pero ese modelo en la actual situación no es viable, no es posible. Se podía entender un modelo así cuando el precio del petróleo, el principal ítem de exportación del país, estaba por sobre los $100. Entonces, ahí pudo, digamos, mantenerse el crecimiento, sobre todo los años 2015, 2014, 2015, algo del 2016, realmente recurriendo al gasto público, las grandes obras, las mega centrales hidroeléctricas, las carreteras, etcétera, sí, dinamizaban la economía y evidentemente hacían que, digamos, la actividad económica surgiera. Pero ahora no estamos en esa situación. Y la otra posibilidad, la única posibilidad que existe es volver al endeudamiento agresivo y, por supuesto, a tasas de interés muy altas. Entonces, el modelo económico que propone el populismo, el neopopulismo de Arauz Correa, digamos así, es un neopopulismo que no tiene salida. No es posible reactivar la economía desde el gasto. Por otro lado, tenemos el candidato Lasso, que tiene una propuesta que es contrastante, es decir, tenemos que reactivar el aparato estatal mediante generación de empleo, pero digamos, la economía mediante la generación de empleo, mayor inversión interna, externa, ir generando la confianza en los inversionistas para que puedan venir al país y puedan efectivamente invertir y generar crecimiento económico, empleo y eventualmente distribución de la riqueza a través de los mecanismos
digamos, tributarios y los programas sociales del país, que es contrastante, ¿no es cierto? Este es un modelo, digamos, que ve al Ecuador con una mayor apertura hacia el exterior, con la capacidad de exportar más, de generar divisas, de atraer esas divisas del país y de reactivar la economía en ese sentido. Yo creo que ese modelo es mucho más realista y evidentemente va a reactivar la economía. No es de inmediato, tal vez a lo largo de los 4 años vamos a ver una reactivación. Por otro lado, el crédito externo también va a ser más barato para el país porque estas políticas obviamente son políticas que dan mayor seguridad a los mecanismos internacionales de financiamiento. Y entonces vamos a poder obtener financiamientos mucho más baratos para complementar, digamos así, desde el aparato estatal, la inversión o los esfuerzos que haría el sector privado. Entonces, creo que es mucho más factible. El tema, digamos, para la candidatura de Lasso tiene que ver con el reconocimiento de que el país ha pasado por una crisis muy grande, las familias, los hogares están en una situación muy crítica, sobre todo después de la pandemia, y por tanto, el gobierno de Lasso, si es que ganara, tiene que realmente tener una política social compensatoria muy importante, ¿no es cierto? Muy importante porque tenemos que resolver la grave crisis en la que están, digamos, los hogares. Empleo y subempleo casi llega al 50%, es decir, hay una crisis social que el gobierno tiene que responder y utilizar algunos de los elementos, digamos, del Estado, ¿no? Activar el Estado para poder, digamos, mantener a esa población que esté en una grave crisis. Entonces, si se hace algo así, vamos a poder salir, pero con esto quería ejemplificar que estamos hablando de dos posiciones políticas, económicas, de política económica muy distintas en el caso del neopopulismo de Arauz Correa con la propuesta que hace Lasso. En ese sentido, claro, los expertos y en diferentes medios y analistas están indicando, estamos en esta coyuntura muy importante en donde estamos enfrentando o tenemos que reconocer que enfrentamos o los correístas o los anticorreístas, o como tú bien dices, los neopopulistas y los no neopopulistas. Y pues, como se ha visto en los últimos días, el candidato Lasso ha ido recibiendo apoyo de diferentes, de otros candidatos que perdieron en la primera vuelta, ya son varios o un buen número, y pues él ha indicado que abre los brazos y que pues acepta y agradece el apoyo, pero en el caso este del que tú participas, del movimiento de convergencia por nuestro Ecuador, indicas que no es suficiente. Entonces, quizás un poquito nos explicas primero de qué se trata este movimiento de convergencia por nuestro Ecuador y por qué no es suficiente lo que está ocurriendo en este momento con Lasso o la campaña de Lasso. Bien, el movimiento de convergencia por nuestro Ecuador es un movimiento ciudadano, no tiene ninguna posición o militancia partidista con ningún partido político del país y básicamente lo que nos convoca es justamente el enfrentarnos en primer lugar a la decisión de votar para esta segunda vuelta y en segundo lugar para el futuro en general del país y la gobernabilidad. Nosotros evidentemente creemos que para el Ecuador en este momento el volver a un nuevo populismo no es una respuesta porque por todas las condiciones y lo que he explicado no es lo que conviene al país en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Entonces vemos que la candidatura de Lasso es una candidatura que está abierta, que promete el incorporar en su agenda de gobierno
las agendas de los otros partidos políticos, y eso nos parece que es muy positivo. Creemos además que no solamente el tema es ganar la segunda vuelta, ¿no es cierto? Probablemente las tendencias que estamos viendo en las últimas semanas podrían indicar que efectivamente Lasso se está posicionando de mejor manera frente a la elección de la segunda vuelta, y por tanto ese sería una condición necesaria para que el Ecuador comience a ver nuevas perspectivas en términos de su desarrollo social y económico. Pero no es suficiente, Francisco, y aquí justamente es el llamado que hacemos. No es suficiente ganar la primera vuelta, que Lasso gane la primera vuelta, sino es necesario que efectivamente el país haga o se una en una suerte de convergencia política para en el mediano y en el largo plazo realmente sentar las bases de un desarrollo más eficiente, socialmente más equitativo y ambientalmente sostenible. ¿Y eso qué implica? Implica que el candidato Lasso vaya recogiendo las agendas de diversos grupos, no solamente los partidos políticos, sino también grupos ciudadanos como el nuestro, ambientalistas, grupos indigenistas, los propios indígenas, y poder realmente convocar al Ecuador a acordar, a conceptar una agenda nacional de desarrollo para los próximos años, que es lo único que nos va a permitir, en primer lugar, generar gobernabilidad, es decir, mantener, digamos, un gobierno democrático en el poder por un periodo de tiempo, quizá mejor por varios periodos, obviamente considerando la alternabilidad también como un factor indispensable en este modelo a largo plazo del país, y que podamos, como ecuatorianos, como sector privado, sector público, grupos sociales, trabajar de manera aunada, sacrificarnos, porque efectivamente implica un sacrificio hacia el futuro para poder sacar este país en la dirección que acabo de decir, económicamente eficiente, socialmente justo y ambientalmente sostenible. Eso es lo que realmente debería animarnos, digamos, a actuar en el presente, en la elección que nos convoca próximamente, pero también a trabajar por ese futuro del país. Y obviamente respetando el ambiente, reconociendo que el Ecuador es un país multicultural, multiétnico, que hay que subsanar, digamos, muchas heridas históricas, ¿no es cierto? Y esas heridas históricas son la injusticia, el racismo, el haber herido y mal utilizado el ambiente, que son las heridas que tenemos que cerrar en este futuro próximo en el país. Y así pues, ¿cuáles son las actividades que se pretenden realizar en las próximas ya 2 semanas? Estamos a 2 semanas de las elecciones y a la final, ¿cuál es el objetivo o qué es lo que el movimiento quiere lograr? Bueno, digamos, esta es una iniciativa reciente. Hemos logrado en menos de 3 semanas, 4 semanas, tener alrededor de 6,000 adherentes a esta propuesta de convergencia por el país, convergencia por nuestro Ecuador, que nos importa mucho. Hemos logrado reunir a grupos cívicos de diversa índole, que reúnen estos grupos de alrededor de 10,000 personas, justamente para promover esta idea de unirse, de converger para salvar al país. Por un lado del populismo, pero por otro lado de la grave crisis en la que estamos. Entonces hemos logrado mucho y creo que este llamado ha sido recogido por muchos sectores. Vamos a tener algunos eventos, probablemente una reunión, motivar una reunión del sector ambientalista,
con los asambleístas electos de Creo. Vamos a tener una reunión para participar, digamos, de una actividad de cierre de campaña en el norte de la sierra, en Cayambe, para dirigirnos y presentarle estas ideas al candidato Lasso con la propuesta, ¿no es cierto?, de que él pueda, digamos, en el caso de ser electo presidente, pueda adoptar este llamado a la convergencia y poder reunir a múltiples sectores en el país a pensar el país hacia el futuro. Y eso es lo que queremos hacer, es el tiempo que nos queda hasta la segunda vuelta. Pero yo creo que en el futuro, independientemente del resultado electoral, que esperamos sea favorable para el señor Lasso, este grupo pueda seguir manteniendo esas actividades justamente para ir generando conciencia en los diversos grupos cívicos, en la población, en los partidos políticos, en las instituciones, de la necesidad de realmente concertar una agenda nacional que pueda sacar al país de la situación en la que se encuentra. Y esa agenda obviamente tiene que ser inspirada por todas las prioridades que se han expresado en estos meses de campaña política por diversos sectores políticos y por la misma ciudadanía. Ese es el plan y esperamos, por supuesto, que este programa nos ayude también a ir promoviendo esta idea de la convergencia, de la concertación como las únicas alternativas para sacar al país adelante. Bueno, mis amigos, ha sido la entrevista con el economista Diego Palacios. Nos quedamos con ese mensaje de convergencia para sacar adelante el país, la unión de las fuerzas democráticas unidas para que se logre tener, como bien dice Diego, un plan de mediano y largo plazo y que sean las bases para mejores días para nuestro Ecuador. Muchas gracias, Diego, y pues se desea todos los éxitos en las próximas actividades. Gracias, Francisco. Muy amable. Un gusto estar contigo nuevamente.